contexto de ese salmo. A veces, en el libro de los Salmos, en la parte introductoria, el autor de los Salmos nos informa quién lo escribió, nos informa también en qué circunstancias lo escribió. Pero esto no siempre sucede así. En algunos de los Salmos no se nos dice nada del contexto de forma explícita. En esas circunstancias, los intérpretes hacemos lo siguiente: leemos todo el Salmo y a partir de ahí podemos deducir en qué circunstancias probablemente el Salmo haya sido escrito. Y juzgando por el contenido de este Salmo, que es un contenido de sabiduría respecto a cómo actuar delante de las personas que no creen en Dios, cuando el creyente está siendo castigado por Dios. Es el tema general del Salmo. Y aquí David nos aconseja cómo actuar en esas circunstancias. Entonces, a partir de ese contenido, es muy probable que este Salmo haya sido escrito cuando David estaba bien anciano, en su vejez. Él había cosechado, aquilatado experiencias de su vida como joven pastor, como de ovejas, como joven rey y como experimentado rey de Israel. Entonces, él cuenta uno de sus sentimientos y dificultades que enfrentó respecto a cómo comportarse delante de gente no creyente cuando estaba recibiendo los golpes de la mano de Dios, como él le llama. De eso trata este salmo, que por eso podemos saber que habría sido escrito bien al final de su vida. El tema general del salmo es lo siguiente, o mejor dicho, responde a una pregunta muy común en la vida de los cristianos: ¿cómo actuar sabiamente ante el mundo cuando estamos siendo corregidos por Dios? Ahora, no tenemos el tiempo para meditar largamente sobre este tema, pero es un tema real. La corrección de Dios en la vida del creyente es una realidad que uno vive constantemente. Entonces, vivimos también rodeados de una multitud de personas que no creen en Dios, o si creen en Dios vagamente, no entienden cómo Dios nos cría, cómo Dios nos va formando constantemente como sus hijos. Entonces, a veces los seres humanos creemos que Dios, por ser tan bueno, grande, misericordioso, Él no ejecuta ninguna corrección sobre sus hijos. Pero si así entendiéramos a Dios, y en especial los que somos padres, algunos padres ya de hijos bastante grandes, si así entendiéramos a Dios, eso sería contraproducente, contrario a la realidad que vivimos como seres humanos. No hay padre o madre que en algún momento deje de corregir a sus hijos, ¿verdad? Entonces, es parte de la naturaleza de la relación padre-hijo, que los padres tienen que criar a sus hijos, tienen que formarlos, tienen que educarlos, y en ese proceso la corrección es uno de los aspectos importantes en formar a los hijos. Bueno, Dios también es un Padre bueno, de misericordia, de todo lo que leemos en la palabra, de las bondades de Dios, pero como Padre también corrige a sus hijos. Por lo tanto, en este salmo, David ha aquilatado esa gran experiencia durante toda su vida, y entonces aquí nos va a contar cómo se sintió él cuando tuvo que pasar esa circunstancia de recibir los golpes de Dios frente a los que no eran creyentes, y muy en especial siendo un rey muy connotado en la historia de Israel. Entonces, en este salmo encontramos 5 partes. Esa experiencia de David la cuenta en 5 partes. En la primera parte nos habla de una lucha interna muy dura que él libraba, los versículos 1 al 3. Una fuerte lucha interna en la vida de David. En la segunda parte nos habla del dolor y la fragilidad de los seres humanos como incentivos para dirigirse a Dios en busca de sabiduría. Y eso
Eso está en los versículos 4 al 6. Y luego en los versículos 7 al 9, en la tercera parte, David nos dice que Dios es la esperanza suya y que la culpa es nuestra. Versículos 7 al 9. Y en los versículos 10 y 11, en la cuarta parte de este salmo, David declara que aunque Dios golpea, Él también mitiga el dolor que causa la corrección. Y finalmente, en los versículos 12 y 13 del Salmo 39, en la quinta parte de este salmo, David hace una oración con clamor y lágrimas. Vamos a examinar una por una estas partes. La primera parte, David experimenta una fuerte lucha interna en los versículos 1 al 3. David es un hombre que habló con claridad y sensibilidad sus sentimientos. Y en estos versículos 1 al 3, él declara a sus auditores que la lucha que libraba dentro de sí era una lucha en sus sentimientos, era una lucha interna, y él estaba consciente que estaba recibiendo la corrección de Dios. Y al mismo tiempo estaba rodeado de toda una corte de gente no necesariamente creyente, y también rodeado de otros reyes vecinos no necesariamente creyentes que monitoreaban constantemente lo que pasaba en el reinado de David y en el reino mismo de David. Y entonces él tomó una decisión frente a esa lucha interna. ¿Qué digo acerca de lo que me pasa frente al resto de personas? Y David decidió guardar silencio. Y la pregunta que uno se hace es: ¿por qué un rey tan grande y tan importante como David decide guardar silencio ante los demás? Porque David entendía, esto lo aprendemos de los demás salmos de la Biblia, David entendía que si él hubiese proferido palabras de queja contra Dios delante de los no creyentes, entonces David habría estado siendo desleal con Dios, porque además tenía un pacto con Dios. O sea, David tuvo un pacto con Dios. En ese pacto Dios le impuso condiciones de cómo debía reinar y cómo debía ser su vida delante de Dios. Y en ese pacto que está escrito en 2 de Samuel capítulo 7, claramente se declara que habrá corrección cuando haya desviación. Esa es una ley de parte de Dios, es una ley que rige la relación Dios-Hijo, Dios-ser humano. Y las leyes en realidad tienen su cumplimiento regular constantemente. Todos ustedes saben que hay una ley llamada de la gravedad, ¿verdad? En el momento que usted se atreva a desafiar esa ley, sufrirá las consecuencias de esa ley. Por ejemplo, si usted se sube a este edificio, cuarto piso, más o menos hay 14 metros del cuarto piso hacia la tierra. Si usted se tira de arriba abajo, no va a flotar en el aire. Dios estableció una ley que los seres humanos llamamos la gravedad, que la tierra tiene una fuerza de atracción, atrae a los cuerpos hacia ella. Entonces sufrimos las consecuencias del desafío de esa ley. Algo parecido sucede en las leyes que regulan las relaciones entre Dios y el hombre, y más vale la pena que la entendamos bien. La desviación de la palabra de Dios, el dar las espaldas a la palabra de Dios, trae consecuencias. Una de ellas es la corrección de parte de Dios. Y es interesante que la Biblia use la palabra corrección aquí, o disciplina. Significa un fuerte llamado de atención a través de varios métodos y medios para que volvamos al camino de Dios. David guarda silencio para no ser desleal a ese pacto que tenía con Dios. ¿Cómo podemos aplicar a nuestra vida la lección que David nos da aquí? Que la desviación de la palabra trae como consecuencia la corrección de Dios.
Creo que podemos hacernos esta pregunta nosotros como cristianos. ¿Cómo debemos reaccionar delante de nuestros amigos y amigas, familiares, no creyentes, cuando obviamente en nuestra vida se evidencia que estamos viviendo una corrección de parte de Dios? Debemos decir, miren, yo era alguien fiel a Dios, y miren lo que Dios me hace, ¿qué le pasa a este Dios? Si eso haríamos, entonces estaríamos siendo desleales a Dios. Ahora, cuando hablamos a los cristianos, estamos hablando a personas que han hecho un pacto con Dios, que han recibido la palabra, que han sido bautizados, y en el bautismo los creyentes hacemos un pacto con Dios. En el bautismo decimos al público que nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. El agua derramada sobre nuestro cuerpo representa ese lavamiento que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y por lo tanto anunciamos al público la obra de Cristo, la obra de limpieza en nuestra vida. Y en el bautismo también nos comprometemos a vivir una vida de obediencia, una vida de gente lavada por la sangre de Cristo. Toda desviación de ese pacto con Dios trae como consecuencia la corrección de Dios. En el bautismo también decimos que somos obedientes, que conocemos la palabra y que juramos una obediencia a Dios y a su palabra, porque la Biblia dice, y los que creyeron y recibieron su fragilidad como ser humano, y nos cuenta que este dolor y fragilidad lo dirigen a buscar sabiduría de parte de Dios. ¿Por qué David dice eso? Porque pareciera que en estos versículos David ya no están sus amigos no creyentes presentes con él. David da rienda suelta a su lengua. O sea, aguantó de hablar mientras estaba delante de este grupo de gente que no era creyente. Pero aquí en los versículos 4 al 6, él se suelta y dice cosas. Vamos a leer los versículos 4 al 6 para que tengan claridad. Dice así David: oh Jehová, hazme saber mi fin, el número de mis días, para que sepa cuánto pueda vivir. He aquí, has hecho mis días como la anchura de la mano, y mi edad como si no fuera nada delante de ti. Verdaderamente cada cual, mientras está en pie, es enteramente vanidad. Ciertamente el hombre anda en una sombra, ciertamente se inquieta en vano, amontonan riquezas y no saben quién las recogerá. Hay dos maneras de entender esta parte del Salmo. Algunos, por el lenguaje usado aquí, piensan que David realmente está hablando como un gran sabio, al estilo de el Cogelet o el Predicador o el libro de Eclesiastés, como le llamamos en castellano. En hebreo se llama Cogelet, Predicador. El Predicador también declara algo parecido, que todo es vanidad. Bueno, tal vez si Dios nos da vida algún día hablaré sobre Eclesiastés también. Entonces algunos piensan que aquí David está hablando esa gran sabiduría como los sabios Job y también el sabio del Eclesiastés. La otra manera de entender es que David realmente aquí está derramando una queja delante de Dios. Y pareciera que esa es la manera más apropiada de entender estos versículos. Es decir, aquí David le está diciendo: mira Dios, tú eres tan grande, tan inmenso, y nos has hecho a los seres humanos con una vida que dura de aquí, de esta parte de la palma de la mano, hasta la otra parte. Esa es la figura que está usando David ahí, ¿verdad? Noten lo que dice: has hecho mis días como la anchura de una mano. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. Según él, la vida del ser humano es un soplo. La palabra vanidad, tal como se escribe en el Eclesiastés, es una palabra hebrea bien cortes, Hebel.
Y esa palabra se puede traducir como soplo, o como viento, o como nada, como vanidad, o como algo efímero. Entonces David aquí se está quejando de Dios. Le dice: tú eres tan grande, nuestra vida es tan corta, es tan pequeñita, y tú eres tan grande. ¿Por qué me haces esto? Así entienden algunos, así entiende Calvino estos versículos. Pero podemos también entender los versículos como que David está diciendo que la vida humana es tan frágil, es tan corta, aparentemente tan sin valor, que mejor vale la pena vivirla bien para con Dios. Es tan corta la vida que no hay que centrar todas nuestras energías y todas nuestras fuerzas como si esto es todo lo que vamos a vivir. Y la última frase de estos versículos que dice: se inquietan en vano, amontonan y no saben quién las recogerá. La palabra riquezas tiene que suplirse ahí, porque esa es la implicación, aunque no está en el texto. Por eso está en recorchetes, como cuando leímos ahí, ¿no? Entonces lo que David quiere decir aquí es lo siguiente, y es su consejo de sabiduría: que los seres humanos, los creyentes en particular, no debemos invertir toda nuestra fuerza y energías en cosas que nos den satisfacción temporal, como si eso fuera todo lo que hay en la vida humana. En otras palabras, como han dicho algunos teólogos, es característica casi normal en los seres humanos que gastemos fuerza, energía, pensamiento y nos demos con la entera, digamos, capacidad que tengamos a satisfacer solamente nuestros deseos temporales y prepararnos constantemente solamente para lo que deseamos y necesitamos en esta tierra y en este pedacito de vida que dura nuestra vida, sin referencia a prepararnos para las cosas eternas. En otras palabras, David aquí como que nos hace pensar así: en comparación a la eternidad que van a vivir los hijos de Dios, la vida en esta tierra es bien pequeñita. Su distancia, si pudiéramos medirlas, es de un extremo de la palma de la mano hasta el otro extremo de la palma de la mano. Ni siquiera 12 centímetros. Esa es la metáfora, esa es la figura que usa David para hacernos pensar. Entonces, si vamos a vivir una vida bien corta aquí, hay que vivirla bien delante de Dios en preparación a la eternidad que nos espera. Eso sería lo que David nos enseña en esos versículos 4 al 6, que es la segunda parte de este salmo. Entonces, aplicándolo a nuestra vida, David decía que esta vida es bien corta, y Juan Calvino nos aconseja lo siguiente: no hay remedio mejor preparado para permitirnos superar todas las preocupaciones innecesarias que el recuerdo de que el breve periodo de nuestra vida es solo, por así decirlo, de la anchura de la mano. Jesucristo mismo habló de este tema y nos dio este consejo, nuestro Salvador. Estaba hablando a un grupo de fariseos y también sus discípulos estaban presentes ahí. Y Jesús habló acerca de la insensatez de gastar todas las energías humanas solamente en satisfacer nuestro orgullo y nuestras necesidades. Dijo así Jesús: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma:
repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lucas capítulo 12, versículos 15 al 21. Entonces Jesucristo mismo toma este tema de David en cuanto a cómo vivir sabiamente, no como insensato en este mundo. Y lo que Cristo nos quiere decir es: miren, su vida tiene que ser equilibrada. Los cristianos no tienen que andar como esqueletos humanos, es decir, pobres, desnutridos, harapientos, etc. Eso no es la idea. Aquí el consejo es lo siguiente: vive bien mientras tienes vida. Usa los recursos que Dios te da para bien. Sé feliz. La Biblia no está en contra de la felicidad. Vive lo mejor que puedes, pero vive sabiendo que esto no es toda la vida. Y que esta vida debe ser como una plataforma que nos permita también prepararnos para la eternidad. Eso es lo sensato. Lo insensato sería derrochar toda nuestra vida y todo lo que Dios nos da en cosas fugaces que no duran y nada más. Eso sería insensatez, según el Señor Jesucristo. Vayamos a la tercera parte de este salmo, en los versículos 7 al 9. Aquí David pasa de un estado a otro. Lo hemos dejado en los versículos 4 al 6, y ahí David dice que esta vida es corta y que hay que vivirla de otra manera, como hemos explicado. Y en los versículos 7 al 9 dice: y ahora, oh Señor, ¿qué espero? Mi esperanza es hacia ti. Líbrame de todo mi pecado. No me hagas el reproche de los insensatos. Estaba yo mudo y no abriré mi boca, porque tú lo has hecho. Muy bien. Es como si David dijera en esta tercera parte: se me fue. Ya dije cosas que no debiera haber dicho. Ahora quiero estar mudo. No quiero abrir mi boca. ¿Por qué? Porque entendí que todo lo que me está pasando a mí es obra tuya. Bueno, decir esto o leer esto en el texto es bien simple, bien fácil. Pero decir esto en nuestra vida cuando estamos atravesando dificultades es nada fácil, ¿verdad? Nada fácil. La Biblia nos cuenta de varios hombres muy ligados a Dios, hombres que vivían una comunión bien cercana con Dios, que experimentaron este problema de la disciplina de Dios, aun cuando ellos estaban bien apegados en su comunión con Dios. Asaf, en el Salmo 73, es uno de ellos. David es otro. Y hay otros hombres más en la Biblia que, estando muy cercanos a Dios, sin embargo experimentaron la corrección de Dios. Entonces David, en esos versículos 7 al 9, deja en claro, es decir, en Dios, que no solamente es eterno, sino que también puede dar vida eterna. Cristo declaró momentos antes de ir a la cruz, en ese hermosísimo pasaje de Juan capítulo 17, hablando de Dios. Él rogó a Dios que nos dé vida eterna a sus discípulos. Entonces, no solamente hay que reconocer como cristianos que nuestra vida es corta, efímera, pasajera, como un soplo, hay que poner nuestra confianza en aquel que es eterno y puede dar en Cristo vida eterna. En segundo lugar, también nos aconseja David aquí que no solamente hay que reconocer lo corto de la vida, sino que hay que pedir perdón a Dios por nuestros pecados de insensatez. Versículo 8: líbrame de todo mi pecado, de todo mi pecado. Entonces, esto es algo que constantemente tenemos que hacer: pedir perdón a Dios por nuestros pecados de insensatez, por cómo hemos derrochado la vida que nos ha dado. Y en tercer lugar, que reconozcamos que Dios tiene el control de la vida y que la corrección es la forma como en su justicia y misericordia Dios nos jala las orejas para volver a su camino.
caminamos lejos de Dios, Dios podría cortarnos ambos pies, podría cortarnos ambos brazos, además, podría desaparecernos de esta tierra. Pero en su misericordia, como un padre bueno, hace con su niño que se tuerce por aquí, por allá y quiere irse donde él le parece bien, aunque sea peligroso, lo que a veces el padre hace es cierra la boca y usa alguna señal que le haga sentir al niño que el padre está en control. A veces uno le da una palmada, otras veces uno le toca un poco las orejas para que entienda que es algo que no debe hacer, o le habla muy fuerte. Es decir, la corrección de Dios es el medio del ejercicio de su justicia y misericordia y amor para traernos al camino del cual nunca debemos salirnos. Eso es lo que hay que hacer. La lección entonces de esta declaración de David es muy hermosa, muy clara. Así la comenta Juan Calvino. Dice, uno de los principales ejercicios de la fe es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y someternos a sus juicios sin murmurar o quejarse. Juan Calvino, no solamente como teólogo, como abogado, como político, como pastor, él experimentó bien esto. Él quería vivir una vida muy plácida, muy tranquila, con su biblioteca, en un lugar tranquilo de la ciudad extrema de Francia llamada Estrasburgo. Y salió de una ciudad de Francia y tenía que irse a ese extremo de Estrasburgo pasando por Suiza, por Ginebra. Ese viaje tomaba varios días. Y ya en Ginebra, Guillermo Farel había trabajado varios años en la reforma de la iglesia y necesitaba líderes. Y sabía que también era un hombre brillante. Y entonces, al enterarse que llegó ahí esa misma noche, se fue a visitar a su aposento y lo invitó a quedarse en Ginebra y a apoyarlo a él en la obra de enseñanza para consolidar la reforma de Ginebra. Y Juan Calvino se rehusó y le expresó a Farel, era más mayor que él, y le dijo, mira, yo voy a parafrasear, con tantos problemas estoy librando de la persecución de París y la Sorbona, famosa universidad del día de hoy. Y estoy yéndome a Estrasburgo a estar una vida tranquila, lejos de la capital, y quiero vivir en paz y tranquilidad y dejarme escribir. La tentación de muchos teólogos es eso, ¿verdad? Y entonces se dice que Farel, eso está en la biografía, escrita por Teodoro de Beza, le dice así: Dios maldiga tu tranquilidad. Si es que teniendo oportunidad de servirle en esa situación, huyendo te vas a otro lugar y deja de servirle, Dios maldiga tu tranquilidad. Y más tarde Juan Calvino, recordando ese evento, dice que cuando Farel pronunciaba esas fuertes palabras, dice, yo sentía sobre mí la pesada mano de Dios. Y se quedó en Ginebra. Y de ahí ustedes saben lo que pasó. Y tenemos más de 40 volúmenes escritos por David, a pesar de la vida agitada que llevaba en esa Ginebra. Por eso él dice, con razón, uno de los principales ejercicios de nuestra fe es el humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y someternos a sus juicios sin murmurar y sin quejarse. Lo dice alguien que sí tuvo sobre él la mano de Dios. En cuarto lugar, hablando sobre este tema de la mano de Dios, en los versículos 10 y 11, David siente así y dice, quita de mí tu golpe. He caído por el golpe de tu mano. Castigas al hombre con reprensiones por su iniquidad y como polilla haces que su excelencia consuma. Ciertamente todo hombre es vanidad. Y lo dice un hombre como David, que no era ningún tipo de virucho, por si acaso. Si alguien tiene esa idea, mejor revise bien la historia de David.
David se enfrentó a un gigante que nadie más en todo el ejército de Israel quería enfrentar. Y no solamente se enfrentó, lo mató, corrió ante él, le cortó el cuello y tomó la cabeza y la paseó por varios lugares. O sea, no estamos hablando de un hombre débil físicamente, estamos hablando de un hombre fuerte, pero él dice así: he caído, he desmayado por el golpe de tu mano. Y podemos decir que un David en su estado de vejez, habiendo matado y perseguido a miles y habiendo vencido en varias guerras y batallas, que David diga esto nos tiene que impresionar en la mente y en el corazón. No lo dice un hombre débil, lo dice un hombre fuerte, guerrero, famoso. Y entonces dice: he caído, he desmayado bajo tu mano, más que la mano de un gigante. Castigas al hombre con represiones por su iniquidad, y como polilla haces que su excelencia consuma. Ciertamente todo hombre es vanidad. Entonces David reconoce humildemente la grandeza de Dios, se acoge a esa majestad de Dios en una actitud sabia y humilde. Algo de esto, del golpe de Dios, de la corrección de Dios, de la mano de Dios. La mano de Dios es una figura literaria que significa la corrección de Dios sobre nosotros. Algo de esto, pero sin entenderlo bien, intuía en su vida el sufrido poeta peruano César Vallejo. Usted es un poeta bien famoso en el Perú. Él decía en uno de sus poemas llamado Los Heraldos Negros, poema famosísimo. Creo que casi todos nosotros que hemos estudiado secundaria hemos leído este poema como tarea, o algunos por simplemente afición literaria sabemos lo que decía César Vallejo. Voy a recitarles una de las estrofas de Los Heraldos Negros que tiene que ver con los golpes de Dios. Decía yo que algo de esto intuía, pero no entendía bien. Nuestro sufrido poeta César Vallejo decía así: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Y digo que Vallejo no entendía, porque Dios ciertamente da golpes, da correcciones, pero no lo hace por odio. Si un cristiano no podría repetir en concordancia con Vallejo diciendo golpes como del odio de Dios, ¿verdad? Yo no sé, un creyente sí sabe, los golpes de la disciplina de Dios son golpes que no emanan de su odio, sino de su misericordia, de su gracia, de su justicia, para hacernos volver a la senda por la cual debemos caminar. Vallejo no percibía el origen correcto, apropiado de esos golpes. Los calificaba como golpes no solamente procedentes del odio de Dios, sino también de la propia muerte. Escuchen lo que dice la siguiente estrofa en ese famoso poema: son pocos esos golpes, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos mandan la muerte. David, sin embargo, sí entendía de dónde proceden esos golpes. David, en vez de decir son heraldos negros que nos manda la muerte, dice son castigos de la justicia de Dios al hombre como reprensiones por su iniquidad, en el versículo 11. Qué diferencia de entendimiento, ¿verdad? Juan Calvino dice: David no describe simplemente el terrible carácter de la ira de Dios, sino que al mismo tiempo declara y expone su justicia en todos los castigos que inflige sobre los hombres. No son golpes del odio de Dios, ni son los heraldos negros mandados por la muerte.
Son correcciones procedentes de la justicia de Dios para que el hombre pueda seguir el camino de Dios. ¿Cómo entiende y recibe la corrección de parte de Dios el creyente? ¿Cómo debemos como creyentes entender eso? Hay un bonito consejo en esta carta universal llamada la Carta a los Hebreos. En el capítulo 12, empezando en el versículo 7, el escritor de Hebreos nos aconseja así frente a la corrección de Dios. Dice así: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero sí, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que no es provechoso, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, el propósito de la corrección de Dios es para nuestra santidad y para ejercitarnos en la justicia de Dios. Dios no castiga porque odia, ni porque nos quiere matar. Dios no es vallejiano. Él nos castiga o nos corrige porque quiere que seamos santos y seamos ejercitados en las cosas de la justicia de Dios. Finalmente, los versículos 12 y 13 en este salmo nos hablan de cómo David oró a Dios. Oró con clamor y oró también con lágrimas. Y dice así: escucha mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, y no calles ante mis lágrimas, porque soy extraño delante de ti y forastero como todos mis padres. Déjame en paz para que pueda recuperar la fuerza antes de partir y no existir más. Esta oración habla de un estado interno del alma, de un estado de gran miseria y dolor de parte de David. Entonces, cuando uno está postrado en esa situación, hay algo que podemos pedirle a Dios, como lo hace David. Pedirle que los pocos días que nos faltan para dejar de existir en esta tierra, que Dios nos dé paz en ese tiempo. Hermosa palabra. Lo que David está diciendo es: Señor, estoy siendo corregido por ti, pero quisiera momentos de paz, tiempos de paz, antes de partir de esta tierra. Eso es interesante porque contrasta un poco o bastante con ese dicho que es muy popular en las elegías y en los funerales, ¿no? Después que la persona muere, en nuestro país decimos que descanse en paz. David, y claro, hay algo de cierto y bastante de cierto en eso, pero aquí David hace un paréntesis y dice: Señor, antes de partir, donde la paz será eterna, hoy en esta vida, dame un poco de paz, porque la realidad de la muerte se llegará, pero dame un poco de paz para conectarme contigo, para estar en paz contigo. Eso es importante porque significa que no habrá paz en la eternidad después de la muerte, a menos que tengamos paz para con Dios hoy, en esta vida. Y a ese efecto, Romanos capítulo 5 nos dice bien claro que Jesucristo, mediante la reconciliación, ha hecho la paz entre Dios y nosotros. Por lo tanto, el creyente del Nuevo Testamento puede estar seguro que si es creyente, tiene paz para con Dios. ¿Cómo debe ser nuestra oración delante de Dios en tiempos de profundo dolor?
Nuestro Salvador Jesucristo nos dijo así en Mateo capítulo 7, empezando en el versículo 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. En otras palabras, Cristo como mediador entre el Padre y nosotros, Cristo como nuestro Redentor y Salvador, como nuestro mediador, nos aconseja que pidamos constantemente a Dios mediante Él, y Dios nos dará. Si tenemos falta de paz en nuestras vidas, Dios nos puede dar esa paz mediante la reconciliación que Cristo obra entre nosotros y Dios. Si necesitamos pedirle a Dios que nos alivie el dolor, hagamos como David. David con franqueza se dirigió a Dios y le dice: escucha mi clamor y no calles ante mis lágrimas. Y estos términos están escritos de tal manera que David espera con certeza que Dios es un Dios que escucha, que oye, que se compadece de nuestras lágrimas. Que esa sea nuestra actitud en forma permanente como creyente delante de Dios. Entonces, este salmo nos ha enseñado 5 cosas. Primero, que esa lucha interna puede resolverse dirigiéndonos a buscar sabiduría en Dios. Segundo, que aunque el ser humano es frágil y débil, la sabiduría que Dios nos da en su palabra es suficiente para conectarnos permanentemente con Él. Y en tercer lugar, nos ha enseñado este salmo que la corrección es debida a nuestra iniquidad. No se debe ni al odio de Dios, ni a los golpes de Dios son mandados por la muerte, pero que nuestra esperanza está en Él. Y en cuarto lugar, nos dice que el propósito de la corrección de Dios es para educarnos en santidad y también en la justicia de Dios. Y finalmente nos ha enseñado que Dios oye la oración sincera, hecha con clamor y lágrimas, y Él nos puede dar la paz mediante Cristo que buscamos y que necesitamos. Que el Señor bendiga esta meditación en su palabra. Amén. Oremos. Nuestro Padre, gracias por habernos hecho la paz entre Dios y nosotros al reconciliarnos por su sangre, por su mediación con nuestro Padre Celestial. Gracias por las lecciones que nos da David en este salmo. Le suplicamos, nuestro Padre, que escuche nuestra oración, que nos dé paz, que nos dé tranquilidad, que nos haga volver al camino de la verdad, de la justicia y de la santidad, y que a todos los presentes aquí en este lugar y a todo su pueblo, en todo el mundo, en nuestro país, en nuestra región, nos ejercite en esta santidad y que aceptemos su corrección con humildad y sabiduría, que aprendamos a callar y a guardar silencio cuando recibimos su corrección, y que busquemos constantemente que en Cristo Jesús usted nos perdone, nos santifique y que nos dé esa paz que necesitamos día a día. En el nombre de Jesús.